Los X-Men tienen una infinidad de cómics, y es difícil saber exactamente dónde empezar. Por eso, hoy en el Botín de Mil Mundos, vamos a ver la cronología de los cómics X-Men y las mejores etapas para comenzar a leer a los mutantes. Hay mucho por ver, así que empecemos. Arrancamos con el inicio de todo, The X-Men de 1963, con la aparición de la alineación original de los Hombres X, un equipo reclutado por el profesor Xavier en su mansión, la escuela Charles Xavier para jóvenes talentos. Los miembros originales incluyen a Cíclope, Bestia, Iceman, Angel y Jean Grey, que en aquel entonces era conocida como Marvel Girl. Aunque es una etapa bastante inicial y puede llegar a ser difícil de leer, establece las bases para lo que está por venir en la serie. Del número 1 al 19 tenemos la introducción de personajes clásicos de los X-Men, como Magneto, Quicksilver, Scarlet Witch, Toad, la Hermandad de Mutantes, Juggernaut, Vanisher, Blob y los Centinelas. Otras primeras apariciones en estos números son las de Mimic, Kazar y la Tierra Salvaje. A partir del número 20, el guionista Roy Thomas define el concepto de los mutantes que conocemos hoy en día. Durante este periodo introduce el personaje de Bungie y en el número 42 vemos la muerte de Charles Xavier. Del número 44 al 54, los personajes de Polaris y Havoc, hermano de Cíclope, tienen su primera aparición, al igual que Mesmero y Faraón Viviente. Además, es importante mencionar que del número 50 en adelante, la colección cambió su nombre a simplemente X-Men. Entre el número 55 y el 66, Havoc y Polaris se unen al equipo. Charles regresa y Sunfire y Sauron tienen su primera aparición. Pero estos cambios llegaron muy tarde. Lamentablemente, las bajas ventas hicieron que la serie dejara de publicar números nuevos, y entre 1970 y 1975 solo se lanzaron reimpresiones que abarcaron desde el número 67 hasta el 93 de la colección. Mientras tanto, el equipo y sus enemigos aparecen en otros títulos de Marvel como Los Vengadores. Bestia adquiere su aspecto peludo, Multiple Man hace su primera aparición y Wolverine es presentado por primera vez en la serie Hulk como un agente canadiense. Así llegamos al Giant Size X-Men de 1975, que marcó un hito importante en la historia de los Hombres X, significando un nuevo comienzo para la colección con la introducción de una nueva alineación internacional. Wolverine y Bungie, a quienes ya conocíamos, y Tormenta, Nightcrawler, Coloso y Thunderbird, que debutaron en este cómic. Este es el mejor punto de inicio si quieres empezar a leer a los X-Men en su etapa más clásica e inicial. Originalmente se pensaba iniciar una nueva colección desde el número 1, continuando los acontecimientos del Giant Size X-Men, pero Marvel decidió seguir esa historia con la numeración original de X-Men. Así que a partir del número 94, el escritor Chris Claremont, el patriarca mutante, asume el control de la serie, iniciando así uno de los periodos más largos y exitosos de los Hombres X. Del número 94 al 107, Jean Grey se convierte en el Fénix y Lilandra, los Shi'ar, los Starhammer y Moria McTaggart son presentados. En el número 108, John Byrne se une a la colección e inicia su mejor etapa, y en el 109, Guardián tiene su primera aparición. A partir del número 114, la colección cambió su nombre a Uncanny X-Men. Del número 117 al 125, el Rey Sombra, Alpha Flight y Proteo son introducidos. Y llegamos a la saga del Fénix Oscuro de 1980. Es tiempo de adentrarse en la trágica historia de Jean Grey, quien se sacrifica, solo para renacer como el Fénix. Sin embargo, esta nueva y renacida Jean posee poderes que van más allá de la comprensión, poderes que la pueden haber corrompido completamente. El número 129, donde inicia este evento, también nos presenta por primera vez a Kitty Pryde, Emma Frost y el Hellfire Club, mientras que el 130 es la introducción de Dazzler. Poco después del Fénix Oscuro tenemos Días del Futuro Pasado, de 1981. El año 2013 está al borde del Armagedón. Los Centinelas encarcelan y exterminan a los mutantes a voluntad. Aunque la adolescente Kitty Pryde es una novata en el equipo, le corresponde al miembro más joven de los X-Men transmitir un mensaje de su futuro para evitar un evento catalizador en el presente de los X-Men. Esta historia introduce una nueva hermandad de mutantes liderada por Mystique. Del número 154 al 158, Deadbird, El Nido y Rogue aparecen por primera vez. En el número 160, Illyana se convierte en Magic, y en el 161, a Charles y Magneto se les da un pasado como viejos amigos que se separaron. Ahora nos encontramos con la siguiente saga, la saga del Nido, de 1982. Wolverine corre a través de un paisaje selvático alienígena y es emboscado por una criatura que lo bombardea con polen alucinógeno y cae en un sueño. Los X-Men se enfrentan a una de las peores amenazas de su historia, los eslizoides. Aquí llega una novela gráfica autocontenida en Marvel Graphic Novel número 5, Dios ama, el hombre mata, de 1982. Los X-Men y Magneto han sido enemigos desde hace años, pero ahora deben unir fuerzas contra un nuevo adversario que amenaza al mundo entero en nombre de Dios.
Al final de la saga del Nido, los X-Men conocen a los nuevos mutantes, que pronto tendrían su propia serie. Antes de pasar a su serie, también pueden leer el Marvel Graphic Novel número 4, que presenta el nuevo equipo de mutantes. No es indispensable, pero lo menciono. Luego de 20 años viendo solo a los mutantes, aparece la primera colección paralela a X-Men, Los Nuevos Mutantes o New Mutants de 1983. Un equipo que después de haber sido presentado en su novela gráfica, recibe su propia colección, nuevamente protagonizada por un grupo de adolescentes que son estudiantes y van a la escuela. Los primeros miembros del grupo fueron Cannonball, Sunspot, Wolfsbane, Karma y Psyche, que después recibiría el nombre de Mirage. De Uncanny X-Men número 168 al 169, los Morlocks y Madeline Pryor tienen su primera aparición, y en el 171 Rogue se une al equipo. En el número 184 Forge es presentado. En el 188 Rachel Summers se une a los X-Men y en el 191 vemos por primera vez a Nimrod. En el número 200 tenemos el juicio de Magneto y Charles se va a la galaxia Shi'ar, por lo que Magneto reemplaza a Xavier como director de la escuela. En el 201 nace Nathan Summers, Cable, y Cíclope deja el equipo para luego unirse a uno nuevo. Ahora pasamos a ese equipo, X-Factor de 1985, una colección protagonizada por la primera alineación de los Hombres X que había sido reemplazada en Giant Size X-Men, ahora como una clase de policía mutante que se enfrenta a Apocalypse y otros villanos supremacistas. Y llega el siguiente evento, Masacre Mutante de 1986. Los merodeadores, asesinos mutantes profesionales, han sido empleados por un misterioso mal para acabar con todos los Morlocks, la comunidad clandestina de mutantes que vive bajo las calles de Manhattan, y la única esperanza de salvación está en manos de los X-Men. La historia introduce a los merodeadores y es cuando Psylocke se une al equipo. Este evento es el mejor punto de partida si quieres leer a los X-Men en su etapa más ochentera. También tenemos X-Men vs Avengers de 1987, una miniserie de 4 números, cuando los Vengadores intentan arrestar a Magneto para que pueda ser juzgado en la Corte Mundial por crímenes contra la humanidad. Los X-Men se ponen del lado de su hermano mutante. ¿Se puede solucionar la situación antes de que los equipos lleguen a un enfrentamiento sin marcha atrás? Después está Cuatro Fantásticos vs X-Men de 1987, otra miniserie de 4 números. Tras el horror de la masacre de mutantes, los X-Men recurren a los Cuatro Fantásticos en busca de ayuda para su miembro más joven. La capacidad mutante de Kitty Pryde para atravesar materia sólida ahora amenaza su vida. Volviendo a la colección principal, en el número 214 y 219, Dazzler y Havoc se unen al equipo respectivamente, y en el 221 marca la primera aparición de Mr. Sinister. Pasamos al evento La Caída de los Mutantes de 1987. El número de cadáveres aumenta más que nunca mientras los X-Men y sus aliados se enfrentan a la guerra en todos los frentes. X-Factor se enfrenta a su desafío más mortífero con Apocalypse. Los New Mutants pierden a uno de los suyos, y después de que los merodeadores masacraran a los Morlocks, se enfrentan a los X-Men. No voy a hablar de todas las series spin-off que sacaron de cada personaje de los X-Men, pero sí voy a mencionar algunas de las más importantes. A finales de los 80 se suman 2 colecciones más. Primero, Wolverine de 1988, que después de 13 años siendo parte de los X-Men, obtiene su serie en solitario gracias a su gran popularidad, y luego Excalibur de 1988, protagonizada por un grupo de mutantes europeos. De nuevo en Uncanny X-Men, en el número 229, conocemos a los Reavers, y en el 235 vemos por primera vez la isla Genosha. Y llega el siguiente evento, Inferno, de 1989. Los señores demonios del Limbo corrompen a 2 de los miembros más cercanos y queridos de los X-Men, la hermana de Coloso, Illyana Rasputin, alias Magik, y la esposa de Cíclope, Madeline Pryor, y las usan para traer una horda de demonios a la ciudad de Nueva York. Y cuando Mr. Sinister trae su agenda a la mezcla, se revelan secretos que sacuden a Cíclope hasta la médula. Este evento tuvo un gran impacto en la historia de los mutantes, englobando las series de Uncanny X-Men, X-Factor, New Mutants y Exterminadores, una serie creada para el evento. En el número 243, al final de Inferno, vemos la Mansión X ser destruida por primera vez. En el 244 debuta Júbilo, en el 256 la nueva Psylocke y en el 266 Gambito, para luego tener el evento La Agenda de Extinción de 1990. Cameron Hodge, un terrorista antimutante mejorado biónicamente, detiene a un puñado de nuevos mutantes y a Tormenta, iniciando el conflicto en la nación mutante de Genosha. X-Men, X-Factor y New Mutants corren contra el reloj para salvar a los suyos de convertirse en esclavos mutantes con un lavado de cerebro. Y llegamos a Días del Futuro Presente de 1990, una secuela del popular Días del Futuro Pasado. Un Franklin Richards adulto, hijo de Reed Richards, alias Mr. Fantástico, viaja desde el año 2017 para reparar imprecisiones en la línea del tiempo. La manipulación de la realidad desencadena un programa Centinela que despierta a Ahab,
el maestro de los sabuesos, mutantes con mente controlada que perseguían a otros mutantes para Ahab y sus amos, los Centinelas. Ahora él intenta detener a Richards para evitar cualquier desviación de la línea temporal gobernada por los Centinelas. La historia une a los Cuatro Fantásticos, X-Factor, New Mutants y los X-Men contra un enemigo común. Después está la saga de la Isla Moore de 1991. Después de las advertencias de Forge y Banshee, los X-Men y el Profesor X investigan la Isla Moore, cuyos habitantes han sido tomados por el Rey Sombra, quien intenta librarse del plano astral y entrar al mundo físico para apoderarse de él. Al final de esta historia, el Profesor Xavier está de regreso y los X-Men y X-Factor se unen. Además, en el número 279, Chris Claremont deja la colección, no sin antes dejarnos el cómic más vendido de la historia hasta la fecha. Así, llegamos a la segunda colección más importante de la franquicia mutante, X-Men, de 1991. Ahora, con dos colecciones emblema, nace la famosa separación de los mutantes en dos equipos. El equipo oro, liderado por Tormenta, y el equipo azul, liderado por Cíclope. Este sería el mejor punto de inicio para los que quieren leer las historias de los X-Men más noventeras. También en este año, la colección de los New Mutants cambió de nombre a X-Force y pasó a ser liderada por Cable, quien recibiría su propia serie individual en el año 1993. En el número 282 de Uncanny X-Men vemos la primera aparición de Bishop y en el número 4 de X-Men aparece Omega Rojo, seguido por el evento Canción de Executioner de 1992. Cuando Cíclope y Fénix son secuestrados y Cable aparentemente asesina al Profesor X, los X-Men, X-Factor y X-Force van a la guerra entre ellos, en batallas épicas por todo el mundo y la luna, mientras se desarrolla el sutil plan de venganza de Mr. Sinister y se revelan las verdaderas identidades de Cable y su retorcido doppelganger, Strife. En el número 18 de X-Force, el virus legado es introducido, y en X-Men número 17 conocemos a Revenge, llegando así a Atracciones Fatales de 1993. Magneto regresa, más poderoso que nunca, y el Profesor X se da cuenta que es hora de que su conflicto de décadas termine de forma permanente. Las cosas llegan a un punto crítico cuando Wolverine es despojado de su esqueleto de adamantium y es necesario un enfrentamiento entre el Profesor X y Magneto. Aquí tenemos X-Men Unlimited de 1993, una serie de varios títulos de cómics publicados por Marvel con el propósito de hacer historias que encajaran entre los cómics principales de X-Men. Estas historias se centran menos en la continuidad principal y más en eventos periféricos que ocurren con los personajes de X-Men, y sigue Lazos de Sangre de 1993, un evento crossover con los Vengadores. Estalla una guerra civil entre las poblaciones humana y mutante de Genosha, incitada por el antiguo protegido de Magneto, Fabián Cortés. En X-Men número 28, Xavier intenta rehabilitar a Dientes de Sable, y en el número 30, Cíclope y Jean se casan. Llega el Pacto de Phalanx de 1994. La pesadilla tecnoorgánica conocida como Phalanx ha resurgido. Poderosos fanáticos antimutantes han creado el arma definitiva a partir de las cenizas del difunto alienígena Warlock, un enemigo frío, cruel e imparable que absorbe todo a su paso. Pero estos Phalanx son mucho más de lo que esperaban sus creadores y planean convocar a su raza madre para conquistar la Tierra. En el número 318 de Uncanny X-Men debuta el equipo Generation X y poco después nace su serie individual, Generation X de 1994, donde volvemos a ver una serie protagonizada por mutantes adolescentes, pero esta vez no están bajo las órdenes de Charles Xavier, ni se encuentran en la escuela de Nueva York, sino que son guiados por Banshee y Emma Frost en una escuela en el oeste de Massachusetts. Aquí inicia la búsqueda de Legión, de 1994. La Psyche de Legión, una vez destrozada, finalmente se une con un propósito singular: compensar toda la miseria que ha infligido a su padre, Charles Xavier, y para hacerlo, planea hacer realidad el sueño de Xavier, viajar en el tiempo para matar su mayor obstáculo, Magneto. Los X-Men se esfuerzan por evitar que altere la historia, pero perdidos en el pasado, ¿podrán frustrar la misión equivocada de Legión antes de que todo el universo desaparezca? Un tiempo después llega el evento más destacado desde la salida de Claremont, la Era de Apocalipsis, de 1995. Charles Xavier ha muerto hace 20 años durante un extraño accidente en un viaje en el tiempo, y el mundo que ha surgido está gobernado por el déspota mutante Apocalypse. Pero no todos los mutantes están de acuerdo con el gobierno de Apocalypse, incluido un grupo de luchadores por la libertad liderados por el amigo más antiguo de Xavier, Magneto, los X-Men. Cabe mencionar que durante este evento, la numeración de todas las series se detuvo y en su lugar tuvimos títulos alternativos dentro del propio evento. Luego de la Era de Apocalypse, las colecciones vuelven a su numeración normal. En Uncanny X-Men número 327 conocemos a Joseph, un amnésico con un sorprendente parecido a un joven Magneto, y
y en el número 333 vemos a Bastion por primera vez. Después está X-Men vs. El Nido, Días de Ira, de 1996, una miniserie de 2 números en la que los X-Men deben salvar a una familia de ser víctimas de la raza alienígena del Nido. También está X-Men y Clandestino, de 1996, otra miniserie de 2 números donde las fisuras dimensionales enfrentan a los X-Men y Clandestino, una familia secreta de seres sobrehumanos longevos. Y nos encontramos con Onslaught, de 1996. La fuerza psiónica, conocida solo como Onslaught, surgió de la psique fracturada del mentor mutante Charles Xavier y el terrorista genético Magneto. Impulsado por la ira de sus progenitores, Onslaught asedió a la humanidad, desatando un conflicto cataclísmico destinado a privar a un mundo de sus íconos más venerados. Es en este evento donde vemos el icónico momento en el que Franklin Richards, hijo de Reed Richards, crea un universo de bolsillo para proteger a los Cuatro Fantásticos y a los Vengadores. Aquí la verdad vienen 5 añitos en los que la calidad va bajando. En Uncanny X-Men número 345 conocemos a Maggot y en X-Men número 57 Xavier deja el equipo. Pasamos a Operación Tolerancia Cero, de 1997, una fuerza de ataque gubernamental respaldada por fuerzas internacionales y dirigida por un hombre misterioso conocido solo como Bastion, ha lanzado un ataque masivo contra los X-Men. Ahora, Operación Tolerancia Cero y sus nuevos Centinelas Prime han invadido la Mansión X y encarcelado a la mitad de los X-Men. Será trabajo del resto de mutantes librar una guerra en muchos frentes, pero es una guerra que perderán. En X-Men número 68, Marrow se une al equipo. En Uncanny X-Men número 350 se une Maggot y en el 351 se une Cecilia Reyes. Llega La Casa de Xavier, de 1998. Desaparecido durante meses, el Profesor X aparentemente regresa y presenta un nuevo equipo de X-Men, pero cuando este nuevo grupo secuestra a Kitty Pryde, algo parece extraño para los verdaderos X-Men. La verdad desencadenará una búsqueda mundial de Charles Xavier, pero para que los hijos del átomo sobrevivan, ¿debe morir el Profesor X? Seguimos con La Guerra de Magneto, de 1999. Magneto regresa, desatando un pulso electromagnético y exigiendo que la ONU ceda Genosha para un santuario mutante. Y está X-Men Hijos del Átomo, de 1999, una miniserie de 6 números que vuelve a contar los orígenes de los X-Men. Charles Xavier comienza a reclutar mutantes para su escuela para jóvenes superdotados, justo cuando el sentimiento antimutante comienza a aumentar. Los mutantes acaban de aparecer en las noticias, y el Profesor X se hace pasar por el coordinador de la escuela para ayudar a jóvenes mutantes como Cíclope, Jean Grey, Iceman, Bestia y Angel. Aquí aparece X-Men Los Años Perdidos, de 1999. ¿Qué pasó entre X-Men número 66 y Giant Size X-Men? Esta serie lo revela todo. Antes de que el mundo conociera a los X-Men como un equipo internacional, había un puñado de adolescentes con problemas y un hombre con un sueño. Esta serie ofrece un punto de partida para seguir las hazañas nunca antes reveladas de un supergrupo reducido, pero aún así fascinante. Y el siguiente evento es Apocalypse Los 12, de 1999. Apocalypse emerge una vez más, junto con una misteriosa profecía de 12 poderosos mutantes capaces de destruirlo. Después está Las Eras de Apocalypse, del 2000, una serie de subcapítulos de la saga Los 12. Apocalypse se encuentra atrapado en el cuerpo de Cíclope, después de un intento fallido de poseer a Nathan Grey. Usando sus nuevos poderes, Apocalypse deforma la realidad varias veces, tratando de que los 12 le alimenten con más poder. Ahora, los héroes atrapados deben encontrar una salida de estas deformaciones de la realidad alternativa. Luego, La Búsqueda de Cíclope, del 2000, una miniserie de 4 números. Un Cíclope perdido deambula por la Tierra con recuerdos de Apocalypse atormentando su mente dañada. Mientras los X-Men lloran a su líder perdido, Jean Grey y Cable buscan pistas sobre la verdad detrás de lo que le sucedió a Scott. Sigue Vísperas de Destrucción, del 2000. Magneto amenaza al mundo una vez más, pero mientras amenaza con extender la guerra, los X-Men quedan atrapados en Genosha. Depende del Fénix llevar a un nuevo equipo a la victoria. ¿Podrá lograrlo? También está Máxima Seguridad, del 2000, que abarca a varios títulos de Marvel en general. Una multitud de civilizaciones extraterrestres que previamente habían interactuado con la Tierra unen fuerzas para evitar que los humanos interfieran aún más en los asuntos galácticos. Para lograr esto, designan a la Tierra como una colonia penal. Llega X-Men Forever, de 2001, una miniserie de 6 números. Jean Grey, Iceman, Mystique, Toad y Juggernaut viajan en el tiempo a varios puntos diferentes del pasado de los mutantes, visitando momentos importantes en la historia del equipo. Y el evento El Fin del Sueño, de 2001. Durante demasiado tiempo, los mutantes estuvieron amenazados por el virus legado y la política antimutante. Ahora, los X-Men esperan poner fin a ambas amenazas, pero ¿a qué costo para sus seres queridos? ¿Hay muertes de las que ni siquiera los X-Men pueden regresar? Finalmente, después de estos 5 años tan irregulares,
la serie de X-Men pasa a manos de Grant Morrison, marcando otro punto importante en la franquicia, cuando en el número 114 cambia de nombre e inicia New X-Men de 2001, que redefine a la familia mutante de manera permanente con eventos importantes como el genocidio de Genosha y la muerte de 16 millones de mutantes. Esta etapa renovó al equipo de mutantes aprovechando el estreno de la primera película de los X-Men para tomar inspiración de ciertos elementos y darle un respiro de aire fresco a la serie. Del número 114 al 154 de New X-Men se introduce a Zorn, Vic, Quentin Quire y Cassandra Nova. Emma Frost se une al equipo y entra en un triángulo amoroso con Cíclope y Jean. En Uncanny X-Men, del número 394 al 409, la serie sigue los mismos personajes, pero ahora como una serie secundaria. Aparece Extreme X-Men, de 2001. Tormenta lidera un equipo de X-Men en el que están Bestia, Bishop, Psylocke, Rogue, Sage y Thunderbird. Y empieza X-Men Reload, una renovación de los títulos de X-Men en 2004, con nuevas apariencias para los personajes y nuevos puntos de la trama. La renovación fue impulsada por la salida de Grant Morrison de New X-Men. Claremont regresa a Uncanny X-Men, que se convierte una vez más en la serie insignia. Mientras tanto, en NYX de 2003, una miniserie de 7 números, conocemos a X-23, personaje originalmente creado para la serie animada X-Men Evolution. La siguiente etapa destacada llega gracias a Joss Whedon en Astonishing X-Men de 2004, una continuación de los New X-Men que muestra una alineación similar, con Cíclope y Emma Frost como líderes, además de Bestia, Kitty Pryde, Coloso y Wolverine. Es en esta serie donde recuperamos ese lado superheroico de los mutantes que había sido dejado un poco de lado en New X-Men. Empieza también el segundo volumen de X-Men Unlimited de 2004. Cada número contiene 2 historias breves independientes. En casi todos los casos, cada historia se centra específicamente en un personaje, dando una visión profunda de su psiqui. Posteriormente tenemos el evento Dinastía de M de 2005. Los Vengadores y los X-Men se enfrentan a un enemigo común que se convierte en su mayor amenaza, Wanda Maximoff. La Bruja Escarlata está fuera de control y el destino del mundo entero está en sus manos. Magneto ayudará a su hija o usará sus poderes para su propio beneficio. Aquí es donde la Bruja Escarlata despoja a la mayoría de los mutantes de sus poderes con la famosa frase "no más mutantes", volviendo a los humanos y regresando a los mutantes a ser una minoría en el mundo, lo que establece los próximos 10 años de tramas de X-Men. Y también considero que este momento es el mejor punto de inicio para leer la etapa moderna de los X-Men. Pasamos a Diezmados de 2005, una etapa que se deriva de los eventos de Dinastía de M. Inició con el one-shot Dinastía de M el día después, de 2005, y se desarrolló en varias series, todas con el logotipo Diezmados en la portada. No es un crossover, sino un estado con las consecuencias del evento anterior. Fue el peor día de los X-Men, ahora es el día después. Dinastía de M ha terminado, pero los efectos se sentirán por el resto de sus vidas. Cómo recogen los X-Men los pedazos en un mundo que ha cambiado por completo. Y llega X-Men Génesis Mortal de 2006, una miniserie de 6 números. Un enemigo despierta, uno cuya existencia perseguirá a los miembros fundadores de los X-Men como nunca antes. ¿Quién es esta nueva amenaza? ¿Cómo se relaciona con el secreto más oscuro del Profesor X? Cíclope, Wolverine y los demás deben descubrirlo pronto, antes de que ellos y sus seres más cercanos se vuelvan locos. En esta historia vemos por primera vez a Darwin y a Vulcan, otro hermano de Cíclope, y se produce una ruptura entre Xavier y su equipo. También tenemos X-Men Primera Clase de 2006, una serie que empezó como una miniserie de 8 números, un cómic de X-Men que vuelve a lo básico y rinde homenaje a los primeros días de Marvel, pero conserva un sentido del humor moderno, con una estética fresca y mucha acción, con historias protagonizadas por los 5 X-Men originales ambientadas durante sus aventuras de primer año. A la serie le siguió un número especial en 2007 y a partir de ahí una miniserie mensual se estrenó con el mismo equipo creativo. En X-Men, del número 188 al 204, el escritor Mike Carey ofrece un run excelente y original que prepara el escenario para el primer crossover de X-Men en 7 años. Así llegamos a Complejo de Mesías de 2007. Justo cuando parecía que no había posibilidad de futuro para los mutantes, llega la esperanza. Pero los X-Men no están ahí para conocerla. Los merodeadores y purificadores se les adelantaron. Ahora comienza la carrera para conseguir que nazca la primera nueva mutante desde los acontecimientos de Dinastía de M, Hope Summers, a quien Cable lleva al futuro para ser criada por él. Pero eso no detendría a la Fuerza Fénix de tenerla como objetivo. Aquí empieza Divididos Venceremos, de 2008, una continuación de Complejo de Mesías que abarcó varias de las series de X-Men, además de una llamada John X-Men, y una miniserie de 2 números con el mismo nombre, Divididos Venceremos. Cada serie en curso presentó un arco argumental separado y Divididos Venceremos proporcionó un tema general. En este punto, la serie de X-Men fue rebautizada como X-Men Legacy y el siguiente evento es Utopía, de 2009. Cuando estallan disturbios mutantes en San Francisco, Norman Osborn
declara la ley marcial y envía a los Dark Avengers para sofocar los disturbios. Osborn crea su propio equipo de Dark X-Men para servir de la misma manera que lo hicieron los Dark Avengers, usando estos equipos para derribar a los verdaderos X-Men, lo que nos lleva a Nación X de 2009, un evento que abarca varias series y una miniserie del mismo nombre. Se ha creado una nación mutante en Utopía, frente a la costa de California. ¿Pero qué significa eso para los X-Men? En X-Men Legacy, número 227, Rogue se hace cargo de los estudiantes, y en Uncanny X-Men número 516, Cíclope se convierte en el líder mutante, con Magneto y Namor uniéndose al equipo. Llega Ex Infernus de 2009, una miniserie de 4 números, continuación del evento Inferno. Ahora que Darkseid tiene el control de Limbo, está decidida a recuperar su alma, incluso si tiene que conquistar la Tierra en el proceso, a menos que los X-Men puedan detenerla. Sigue Necrosha de 2009. El círculo interno de Selene se revela, y su plan maestro para obtener el máximo poder se pone en marcha. Muchos mutantes muertos resucitan y asedian la sede de los X-Men. Así comienza la lucha para sobrevivir a la venganza de la Reina Negra. Y tenemos el volumen 2 de X-Men Forever de 2009. Ambientado en una continuidad alternativa del universo Marvel, esta serie escrita por Chris Claremont es una continuación de las historias que pretendía para Uncanny X-Men y X-Men en 1991, pero que nunca se imprimió debido a su renuncia. También está Dark X-Men de 2010, una miniserie de 5 números. Norman Osborn mantiene vivo lo que queda de sus X-Men. Mystique, Bestia Oscura, Arma Omega y Mimic son la cara pública de los mutantes en un mundo Osborn, pero Nate Grey, alias X-Man, ¿tiene que ver con esto? Llega Segunda Avenida de 2010, un evento que abarca la mayoría de las series mutantes. Cable regresa al presente con Hope Summers, la chica que él cree que es la Mesías mutante, pero ¿será ella la salvadora o la destructora de los mutantes? Quizás nunca lo sepamos, ya que Hope es el objetivo de una iniciativa para la erradicación de mutantes diferente a todo lo que los X-Men hayan experimentado. Muchos resultarán heridos, varios morirán. ¿Vale la pena la esperanza? Inicia Astonishing X-Men Xenogenesis de 2010, una miniserie de 5 números. Algo requiere una investigación inmediata. A un recién nacido le salen electrodos metálicos y explota, destruyendo un hospital entero. ¿Es esta la primera ola de renacimiento mutante por la que los X-Men han estado orando? ¿O algo muy diferente? Algo siniestro. Llega una nueva serie, el volumen 3 de X-Men de 2010. Los X-Men se unen a varios héroes no mutantes. Sigue Era de X de 2011. En una extraña realidad donde los X-Men nunca existieron, la guerra entre humanos y mutantes ha escalado a un nivel nunca antes visto. ¿Qué ha sido de nuestros héroes y quiénes sobrevivirán cuando comience la guerra final? Este no es un evento de X-Men como tal, sino de Marvel en general, pero me pareció importante mencionarlo. Miedo Encarnado de 2011. La serpiente, dios del miedo y hermano del padre de todo Odín, se levanta para desafiar a los héroes más poderosos de la Tierra. Mientras los Worthy, heraldos de la serpiente, arrasan el universo Marvel, ¿cómo pueden nuestros héroes hacer retroceder la marea del miedo? Aquí, luego de Uncanny X-Men número 544, inicia su segundo volumen. Y sigue Schism de 2011. Una miniserie de 5 números. Un nuevo Hellfire Club desata a los Centinelas en Utopía y provoca una división en los X-Men. Mientras que Cíclope moviliza a los jóvenes mutantes contra aquellos que los amenazan, Wolverine busca enseñar a la próxima generación un nuevo camino. ¿Los X-Men son una escuela o un ejército? Después, X-Club de 2011, otra miniserie de 5 números. A raíz de Schism, el equipo científico de X-Men se encarga de hacer un gesto de buena voluntad en nombre de los mutantes. Pero justo cuando la construcción del moderno ascensor espacial del X-Club está a punto de completarse, estalla el caos, y al mundo le parece que los mutantes tienen la culpa. ¿Podrán limpiar el nombre de los X-Men antes de que su experimento fracase? Durante esta época nace la colección Wolverine y los X-Men de 2011. Cíclope se aleja del sueño de Charles y Logan reconstruye la escuela de mutantes, ahora rebautizada como la escuela Jean Grey para jóvenes talentos, junto a Kitty Pryde, Bestia, Iceman y varios otros mutantes como profesores y estudiantes. Sigue Wolverine y los X-Men Alpha y Omega de 2012, una miniserie de 5 números. Es Wolverine versus Kid Omega por el dominio de la escuela Jean Grey. Durante esta batalla de profesor contra alumno, Wolverine descubrirá que la prisión más difícil de escapar puede ser su propia mente. A partir de X-Men número 20, la serie se enfoca en un nuevo equipo, liderado por Tormenta. Después está Era de Apocalipsis de 2012, donde los X-Men de la línea temporal de la Era de Apocalipsis están de regreso. Y llegamos a Avengers vs X-Men de 2012,
donde los Vengadores, al enterarse del peligro que Hope Summers representa, intentan ir a contenerla, pero tendrán que luchar contra Cíclope y los X-Men para conseguirlo, en un enfrentamiento que trajo importantes consecuencias para muchos de los personajes involucrados. Este evento define el status quo para los próximos 6 años de historias. Sigue A más X de 2012, con historias llenas de acción que presentan equipos de X-Men y Avengers en historias cortas. Y de repente, todas las series son canceladas. Más tarde, con el relanzamiento Marvel Now, llega Brian Michael Bendis para una nueva serie, All New X-Men de 2012, y el volumen 3 de Uncanny X-Men de 2013, presentando una era donde Bestia trae desde el pasado a la alineación de X-Men original para hacer frente a Cíclope, que después de todo lo que ha pasado, se ha aliado con Magneto, Emma Frost y Magik para detener la persecución mutante de una manera muy diferente a como soñaba Charles. Cíclope abandona el sueño de Xavier y reivindica los derechos mutantes de manera radical, mostrando una faceta nunca antes vista en Scott Summers. All New X-Men se convierte en el título estrella, con Uncanny X-Men nuevamente como secundario. Nuevos estudiantes incluyen a Tempus, Hijack, Triage y Gold Balls. Inicia el volumen 2 de X-Men Legacy de 2013. Legión, el mutante más poderoso e inestable del mundo e hijo del profesor Charles Xavier, ha matado a dioses y remodelado la faz del universo. Ahora, en la secuela de Vengadores vs. X-Men, Legión intentará finalmente conquistar sus demonios y abrazar el legado de su padre. Empieza el segundo volumen de Extreme X-Men de 2013, en el que un equipo de dimensiones alternas se une. En el volumen 4 de X-Men de 2013, Tormenta lidera un equipo de mutantes de solo mujeres, y llega el evento La Batalla del Átomo de 2013. La presencia de los X-Men originales en la actualidad ha traído a mutantes del futuro al pasado para un enfrentamiento que determinará el destino de su raza. La corriente temporal está desmoronándose y una guerra civil está en el horizonte. Tras el final de Uncanny X-Men volumen 3, sale el Uncanny X-Men volumen 1 número 600, en el que los estudiantes de Cíclope son recibidos en la escuela de Wolverine. Sale el volumen 2 de Amazing X-Men de 2014. El equipo de Wolverine trae de vuelta a la acción a un Nightcrawler resucitado. Y de repente, todas las series se reinician y la calidad, la verdad, va de promedio a ilegible. Unos años después llega Muerte de X de 2016, una miniserie de 4 números que puso a los Inhumanos y a los X-Men en curso de colisión. Los Inhumanos viajan a Japón, donde una de las nubes terrígenas crea un nuevo e impactante inhumano. Los X-Men viajan a la isla Moore, donde la segunda nube terrígena provoca algo realmente terrible. Cuando estos dos eventos chocan, estalla una guerra de proporciones catastróficas. El volumen 4 de Uncanny X-Men muestra a Magneto liderar un equipo aún más violento con Dientes de Sable y Mystique. Y tenemos al equipo de mutantes en un nuevo enfrentamiento, Inhumanos vs. X-Men de 2017. La serie presenta una batalla por una sustancia biológica llamada niebla terrígena, que los Inhumanos necesitan para obtener superpoderes, pero que es mortal para los X-Men y el resto de mutantes en general. Nuevamente, todas las series son relanzadas con Resurrection, un relanzamiento de 2017 por parte de Marvel para establecer un nuevo status quo para los X-Men, y todo empieza con el one shot X-Men Prime de 2017. A raíz de su guerra con los Inhumanos, los X-Men se encuentran en una encrucijada. ¿A dónde van desde aquí? Afortunadamente, una querida X-Men tiene la respuesta a esa pregunta. El sueño de Xavier cierra el círculo cuando Kitty Pryde guía al equipo en su misión de proteger un mundo que los odia y teme. Luego llegó la continuación de Astonishing X-Men con el volumen 4 de 2018, cuando un grupo de miembros de X-Men se reúne en Londres para enfrentar la amenaza del Rey de las Sombras. El equipo incluye a Psylocke, Bishop, Angel, Gambito, Phantom X, Old Man Logan, Rogue y Mystique. Y también surgieron más series, como X-Men Azul de 2017, que es una continuación de la serie All New X-Men y muestra a los miembros jóvenes del equipo original que ahora están en el presente. Y también X-Men Oro de 2017, una continuación de lo establecido en X-Men Prime, con Kitty Pryde a la cabeza del equipo que todos conocemos. Poco tiempo después llega La Resurrección de Fénix, el regreso de Jean Grey de 2017. Kitty Pryde, Old Man Logan y Cíclope lideran equipos de X-Men en una búsqueda global relacionada con el Fénix. Mientras tanto, una joven llamada Jean comienza a experimentar locura, con sueños y pesadillas que revelan fisuras en su realidad. Jean busca escapar, mientras los X-Men luchan por detener el ciclo de muerte del Fénix. Sus caminos se cruzan violentamente, pero ¿qué traerá el reencuentro? ¿Una reunión con una antigua compañera de equipo o algo más oscuro? Y tras esto inicia X-Men Rojo de
de 2018. Jean Grey, recientemente resucitada después de haber estado muerta durante más de una década, forma un nuevo equipo con la intención de crear una nación mutante. Sus aliados iniciales son Nightcrawler, Wolverine, Honey Badger, Yondu, Trinity y Namor. Después está la miniserie Exterminio de 2018, donde aparece una versión joven de Cable y finalmente vemos a los X-Men del pasado regresar a su tiempo. Y seguimos con Uncanny X-Men Desunidos de 2018, el volumen 5 de la serie. Aquí X-Man, la versión de Cable en la era de Apocalypse, está de regreso y desencadena el caos al manipular la realidad. Mientras tanto, los X-Men, liderados por Kitty Pryde y Cíclope, enfrentan desafíos tanto internos como externos, mientras luchan por contener la crisis mundial. Luego está la era de X-Man de 2019, que se centra en cómo una gran cantidad de mutantes son trasladados a un universo alternativo utópico, liderado por el X-Man. Y nuevamente todas las series son reiniciadas para llegar a la era Krakoa. A partir de aquí podríamos decir que inicia la época actual de la franquicia mutante. Y un buen punto de inicio, ya que Marvel decide devolver a los mutantes el protagonismo que merecen y empezamos esta nueva era con dos miniseries cruciales que deben leerse en conjunto. Dinastía de X de 2019, donde Charles Xavier revela su plan maestro, uno que sacará a los mutantes de las sombras, y Potencias de X de 2019, que cubre la historia secreta de los mutantes. Las historias se entrelazan en una escala épica a medida que se remodela el nuevo orden de los X-Men, creando la nación mutante de Krakoa, con la que viene un borrón y cuenta nueva para todos los mutantes. Tras estas miniseries llega la etapa de Amanecer de X, que significó el lanzamiento de demasiadas colecciones nuevas como Merodeadores, Hellions y Sword, pero que también trajo consigo la recuperación de antiguos títulos como New Mutants, X-Force, X-Factor y Excalibur. En esta etapa, el primer gran evento es el mega crossover de X de Espadas de 2020. 10 campeones mutantes deben participar en un torneo para detener una invasión extradimensional en Krakoa, en un catastrófico enfrentamiento entre los portadores de espadas de Arakko y los 10 mutantes que se levantarán para defender la nueva nación mutante. Luego tenemos Gala Hellfire de 2021. Krakoa abre sus puertas a no mutantes por una noche. En el primer evento diplomático de Krakoa quedará a conocer la nueva alineación de los X-Men. Después tenemos el volumen 2 de Inferno de 2021, una miniserie de 4 números. Los gobernantes de Krakoa han estado jugando un juego peligroso con una mujer peligrosa, una que cumplirá su promesa de quemar la nación de Krakoa hasta los cimientos. Y entramos en la etapa de Reinado de X de 2020, una etapa que sirvió como continuación y secuela a los acontecimientos que vimos durante Amanecer de X. El siguiente evento es X vidas de Wolverine, X muertes de Wolverine de 2022. El mutante conocido como Wolverine ha vivido durante décadas bajo muchas identidades, pero ahora el destino del futuro está entrelazado con su pasado, cuando un asesino que viaja en el tiempo tiene como objetivo una figura clave en la historia de los mutantes, Charles Xavier. Logan debe viajar a varios puntos de su larga vida para detenerlo. Sigue AXE, el día del juicio de 2022. Los X-Men afirman ser los nuevos dioses de los planetas. Los Eternos saben que ese puesto ya está ocupado y los Vengadores están a punto de darse cuenta exactamente de cuántos secretos les han ocultado sus supuestos amigos. Mientras tanto, en el volumen 2 de X-Men Rojo de 2022, Tormenta lidera a los mutantes de Arakko a su nuevo hogar, el planeta Marte, y llega el evento Los Pecados de Sinister de 2023. Durante décadas, el genetista mutante Mr. Sinister ha conspirado con la intención de crear un mundo mejor. Ahora, sus sueños se hacen realidad, pero también sus pesadillas más oscuras. Años en el futuro, se ha desatado una horrible línea de tiempo que hace que la era de Apocalypse parezca un día en la playa. ¿Quiénes son los Immoral X-Men que han jurado aplastar a un mundo que los adora? Sigue Immoral X-Men de 2023, una miniserie de 3 números. Dijeron que los mutantes eran el futuro de la humanidad. Han pasado 10 años y se demostró que tenían razón. Los X-Men existen en un mundo que los adora y respeta. Entonces, ¿por qué juran aplastarlo? Luego está el volumen 2 de Dark X-Men de 2023, una miniserie de 5 números. Tras los acontecimientos de la gala Hellfire, Madeline Pryor se da cuenta que el mundo necesita a los X-Men ahora más que nunca. Havok y Gambito han servido en el equipo antes, pero nunca en uno que se vea así. Y llegamos a la actualidad con 2 miniseries de 5 números que traerán la era Krakoa a su conclusión. Primero, Caída de Dinastía X de 2024. La raza mutante nunca ha tenido una caída mayor. Desde lo más alto de Krakoa, su propia nación gloriosa, un lugar donde estaban seguros y felices, hasta lo más bajo. Perseguidos, asesinados, la mayoría de los de su especie desaparecidos o muertos. Y ahora, uno de sus mayores líderes, Cíclope, está siendo juzgado y enfrenta la pena de muerte. Listos o no, ha llegado el momento de que los X-Men hagan su última batalla contra las fuerzas que los han derribado. El día es hoy y el lugar es aquí. La historia de la casa que construyó Xavier se contará durante mucho tiempo.
y pocos olvidarán este capítulo tan oscuro. Y segundo, el final de esta era llega con Ascenso de las Potencias de X, de 2024. Se ha perdido la lucha por Krakoa. Hace 10 años los mutantes regresaron de su exilio para intentar recuperar la tierra de las fuerzas de Orchis. Ellos fallaron. ¿Qué pueden hacer? Son los X-Men. Encontrarán una manera. Ese es su poder. Así comienza una historia más allá del tiempo y el espacio, con el surgimiento de poderes más allá de nuestra inteligencia humana. Y llegamos a la actualidad, con X-Men de las cenizas, el próximo relanzamiento que tendremos en julio de 2024 de la línea de cómics X-Men después del final de la era Krakoa. Como parte del anuncio inicial, se compartieron detalles sobre los primeros 3 títulos principales: X-Men Volumen 7, Uncanny X-Men Volumen 6 y un nuevo título, Exceptional X-Men. Estos serán los 3 principales, pero también se confirmaron títulos adicionales: NYX Volumen 2, Phoenix, Tormenta Volumen 5, Wolverine Volumen 8, X-Factor Volumen 5 y X-Force Volumen 7. Y de momento eso es todo lo que tenemos de los cómics de X-Men, desde sus inicios hasta lo que está próximo a publicarse. Espero que les haya servido. Yo por mi parte no he estado teniendo mucho tiempo, pero ya estoy separando los días para empezar a leer cómics desde cero en vivo. De momento hay 3 títulos que están fijos: Superman, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men. A los Cuatro Fantásticos les voy a dedicar un video así como este antes de empezar a leer sus cómics, pero primero quiero hacer el video de todos los eventos de DC antes de Crisis en Tierras Infinitas, para ya luego pasar a la familia de los Cuatro Fantásticos. Así que si les interesa ver ese video y el de los Cuatro Fantásticos, denle like, comenten, suscríbanse al canal y ya nos estaremos viendo pronto. Hasta entonces, adiós.